Hola, mi nombre es Carlos Ariel Martínez Villanueva y en esta ocasión hablaré del sistema económico norteamericano. México, Canadá y los Estados Unidos conforman una de las plataformas económicas regionales más competitivas y exitosas en el mundo. Nuestra fuerte relación económica proporciona una base sólida para la prosperidad y la paz en América del Norte y en todo el mundo. En América del Norte concentra el 12% del comercio mundial y el 28% del PIB mundial, el 26% de los flujos globales de inversión extranjera directamente también. La economía de América del Norte se ha desarrollado como una plataforma de producción integrada, la cual maximiza nuestras capacidades y hace que nuestras economías sean más innovadoras y más competitivas. Una de las herramientas que ha impulsado el desarrollo de las características que se han mencionado es el TECMEC, que es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituye al Tratado de Libre Comercio, el TELECAN. El 30 de noviembre del 2018, las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del tratado en el marco del G20, llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina. Estas negociaciones permitieron eh, retener los elementos clave de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas eh, a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta por las personas que viven en América del Norte. Como antecedente del TELMEC, en 1994 Estados Unidos, México y Canadá crearon la región libre de comercio más grande del mundo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, que condujo al crecimiento económico y contribuyó a elevar el nivel de vida de la población de los tres países miembros. Al fortalecimiento de las normas y procedimientos que rigen el comercio y la inversión, este acuerdo ha demostrado ser una base sólida para fortalecer los ya fuertes lazos económicos entre las tres naciones. Para comprender la situación de la región, debemos ver introspectivamente cada uno de estos tres integrantes. Empezaré hablando de Canadá. El sistema económico de Canadá exhibe un modelo económico altamente diversificado, con patrones de producción y orientado al mercado con su vecino sur, pero con un vigoroso sector primario que la distingue en América del Norte. En efecto, industrias como la forestal, la minería, energía, agricultura y pesca son las más fuertes y principales de empleo y riqueza, y posiciona a Canadá como un exportador neto de productos básicos. En otro punto, los recursos naturales de Canadá, de hecho, gran parte de las exportaciones de Canadá se derivan de sus abundantes recursos naturales, minerales como el hierro, níquel, zinc, cobre, oro, plomo, elementos de tierras raras, potasio, diamantes, plata y carbón, energéticos como petróleo, gas natural y energía hidroeléctrica, forestales como la madera y la pesca. Aunque la pesca y la producción forestal fueron una de las grandes de las industrias canadienses, los recursos minerales y energéticos se han convertido en una principal fuente de ingresos para la nación. Canadá es líder mundial en exportaciones de minerales y un exportador neto de energía.
Su producción petrolera se calcula en más de 2 millones de barriles diarios. En el sector de gas natural, Canadá exporta más de 90.000 millones de metros cúbicos por año. Como resultado de ello, Canadá es el quinto país exportador de petróleo del mundo y el cuarto mayor exportador de gas natural. Además, Canadá tiene la tercera mayor reserva probada de petróleo y la 21ª más grande reserva de gas natural en el planeta. Otro punto que debemos destacar de Canadá es su industria, que es el sector de fabricación también es muy valorado. La industria automotriz canadiense, por ejemplo, trae importantes inversiones de Estados Unidos y las empresas japonesas que poseen plantas de fabricación en Canadá. Por otra parte, la industria bancaria canadiense se considera muy conservadora, es altamente confiable y muy sólida. Los principales bancos de Canadá se sitúan frecuentemente entre los 20 más confiables del mundo. En esta área destaca la poderosa industria cooperativa financiera canadiense, originaria de Quebec y pionera y única de América del Norte. En el plano global, se reconoce a Canadá como líder en tecnología en áreas como telecomunicaciones, la informática y la computación, la ingeniería, la industria aeroespacial, el transporte urbano, la industria del entretenimiento, los dispositivos médicos y los softwares avanzados, la energía hidroeléctrica y nuclear, la biotecnología, los procesamientos de alimentos y bebidas y las industrias oceánicas y del medio ambiente. Otro punto de la economía es la economía exterior. En el contexto de la crisis global sin precedentes provocadas por el COVID-19, se estima que la economía canadiense cayó un 7.1% en 2020. Canadá a mayor contracción desde 1945 es la que se ha vivido, según el Fondo Monetario Internacional. Esta caída se debió principalmente a una ralentización de la actividad industrial y del consumo privado durante el primer trimestre del 2020, cuando Canadá adoptó las primeras medidas de cuarentena para frenar el virus. Además, Canadá se vio golpeada por la fuerte caída de los precios globales de petróleo. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2020, se prevé que la economía de Canadá repunte este año un 5.2% del PIB y en el 2022 3.4%, gracias a un consumo más sólido y una reactivación de las exportaciones. En cambio, se prevé un mercado inmobiliario lento y las postergaciones de las inversiones comerciales deberían limitar el alcance de la recuperación, que dependerá sobre todo de la evolución de la pandemia. En su actualidad más reciente de sus perspectivas sobre la economía mundial, en enero de 2021, el Fondo Monetario Internacional revisó sus proyecciones de crecimiento del Canadá, indicando un 3.6 para el 2021 y 4.1 para el 2022, lo que corresponde a una diferencia del menos 1.6 y más 0.7 respectivamente a las proyecciones de octubre del 2020. Otro punto económico es Canadá como gran socio de Estados Unidos. El proceso económico de Canadá está estrechamente ligado al de Estados Unidos, a pesar de sus profundas diferencias entre ambas economías. Tras la firma en 1989 del Tratado de Libre Comercio, o NAFTA, conocido por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement, la integración comercial y económica entre ambos países e intercambio es significativamente. En la actualidad se calcula que más del 75% de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos.
mientras que alrededor de los 50% de las importaciones provienen de los Estados Unidos. En el sector agroalimentario, Estados Unidos importa más de la mitad de los productos alimenticios de Canadá, mientras que Canadá importa casi el 20% del producto alimentario de Estados Unidos. Mientras tanto, dejando atrás Canadá, me voy a enfocar ahorita en Estados Unidos de América. El sistema económico, por los puntos. El primer punto es el sistema económico de los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más rico y poderoso e influyente en la Tierra. Su PIB nominal es estimado de 20.5 billones de dólares en julio de 2019 y 20.5 trillones en el sistema de medición anglosajón, representando aproximadamente el 1/4 del PIB nominal mundial. En conjunto, la Unión Europea tendría un PIB aún menor, pero muy similar, pero no está considerada como una nación. El PIB en paridad de poder adquisitivo estadounidense representa la quinta parte del PIB mundial. A su vez, Estados Unidos mantiene un alto nivel de producción y un PIB per cápita de unos 53.042 dólares, el séptimo más alto del mundo, lo que hace en estos términos a Estados Unidos como una de las naciones más ricas del mundo. Es también el mayor productor industrial del mundo y el país comercial más grande del mundo, teniendo como principales socios comerciales a China y dentro de la región de América del Norte, Canadá y México. En otro punto de la economía estadounidense, el comercio exterior. En 2020 el país fue el segundo exportador más grande del mundo, con 1.640.000 dólares, que representa el 8.8 total mundial. En la suma de bienes y servicios exportados llega a 2.490.000 dólares, perdiendo un poco frente a China, que exportó 2.640.000 dólares en importaciones del 2019, fue el mayor importador del mundo. Otro punto es de la economía de Estados Unidos, es los principales sectores económicos. Los principales sectores económicos de Estados Unidos es un país altamente industrializado con elevados índices de productividad y uso de tecnologías modernas. Los sectores claves influyen la agricultura con el maíz, la soya, res y algodón, la manufactura de maquinaria, de productos químicos, comida, automóviles y mercados terciario en auge, enfocados a la finanza, seguros, bienes raíces y arrendamientos. El sector agrícola americano es sin duda uno de los más grandes del mundo, y California por sí misma produce 1/3 de los vegetales del país y 2/3 de las frutas y frutos secos. Sin embargo, la agricultura solo representa el 0.9% del PIB y da empleo a solo el 1% de la fuerza laboral, según el Banco Mundial en 2019. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, considerando también a la industria de alimentos y relacionados, el sector primario contribuyó en 1.109 billones de dólares el PIB del país del 2019, con una parte del 5.2 los resultados de las granjas de Estados Unidos en el mismo año de Estados Unidos, representando 136.100 millones de dólares. En el mismo año, 22.2 millones de trabajos a tiempo completo o parcial estuvieron relacionados a sectores de agricultura y alimentarios. El Departamento de Agricultura prevé que el ingreso neto agrícola aumente a 18.300 millones de dólares, el 21.7 en 2019,
a 102 millones al 2020, a pesar de la crisis que se dio del COVID-19. De hecho, mientras que se prevé que los ingresos efectivos de productos agrícolas bajen un 15.200 millones de dólares, el 4.1, los pagos agrícolas directos del gobierno debiesen aumentar al 64.4. Incluyendo un amplio rango de actividades, el sector industrial aporta el 18.2 del PIB y emplea al 20% de la fuerza laboral. Además, eh, además de las industrias mencionadas más arriba, el país también es líder mundial en la industria aeroespacial y farmacéutica. Gracias a sus abundantes recursos naturales, Estados Unidos se ha convertido en un líder de la producción de una cantidad de minerales y ha sido capaz de mantener una producción diversificada. El país es el mayor productor de gas líquido natural, de aluminio, electricidad y energía nuclear. Es también el tercer productor a nivel mundial de petróleo y, por años, también ha estado desarrollando extracción de gas de Lituania a una gran escala. Según las últimas cifras de la Oficina de Análisis Económico, las industrias productoras de bienes privados bajaron un 34.4 en el segundo trimestre del 2020, tras la pandemia de COVID-19. Esta enorme caída refleja ampliamente una baja en la manufactura de bienes durables, encabezados por los vehículos a motor, carrocerías y caravanas y partes. La economía estadounidense se basa esencialmente en servicios. El sector terciario contribuye con más de 3/4 del PIB, el 77.4%, y emplea más del 79% de la fuerza laboral del país. Una gran parte del PIB se compone del sector de finanzas, seguros, bienes raíces, renta y arrendamiento, al igual que los servicios profesionales y comerciales, que representan el 12.8 del PIB. El sector gubernamental a nivel federal y estatal aportó en torno al 12.3 del PIB del país en 2019, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La Oficina de Análisis Económico estima que la baja en las industrias productoras del servicio privado en el segundo trimestre del 2020 se debió todo a las bajas en las actividades de servicios, de hospedaje y alimentos, que representaron un menos 4.38% de cambio a PIB real. De cuidados de salud y asistencia social, el 4.3%. De PIB real, sobre todo los ciudadanos de salud ambulatorios, y de transporte y almacenamiento, el menos 2.56% del PIB. Del sector de transporte aéreo, que es el que se vio más afectado tras la pandemia. Y por último, dejando atrás la economía y la estructura de Estados Unidos, voy a enfocarme por último en la estructura económica de México. En primer punto de la economía de México, voy a hablar del sistema económico de México. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina, solo por detrás de Brasil. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial y el destino del 80% de sus exportaciones. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB se contrajo el menos 9% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se prevé que el país se recupere en los años siguientes. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2020 indican un crecimiento del 3.5 en 2021
y 2.3 en 2022, dependiendo de la recuperación también económica global posterior a la pandemia. En la actualización más reciente de sus perspectivas de economía mundial de enero de 2021, el Fondo Monetario Internacional revisó sus proyecciones de crecimiento del PIB para México, indicando que el 4.3 en 2021 y el 2.5 en 2022, lo que representa una diferencia a lo anterior dicho de un más 0.8% y 0.2% respectivamente, a comparación de la proyección que se había tenido. El país registró un déficit presupuestario del 4% en 2020 y una tasa que deberá caer a un 2.4% en 2021. Las prioridades de gasto incluyen los programas sociales, la creación de la Guardia Nacional para luchar en contra del crimen y nuevos fondos para apoyar a Pemex, cuya notación fue rebajada debido a la incertidumbre sobre la estrategia futura y la tensión financiera. El sector tiene una importancia central para la economía mexicana, ya que la producción de petróleo representa un tercio de los ingresos para el gobierno. La relación de la deuda del PIB de México ha aumentado a un 65.5% en 2020 y prevé que en los siguientes años se estabilice. La inflación ha estado bajo el objetivo desde el 2017. En 2020 bajó a 3.4% debido a los precios más bajos de los combustibles y a la pandemia. La inflación debería disminuir a 3.3% en 2021 y a 3% en 2022, impulsando el poder de compra y consumo privado. El plan de recuperación de la economía de México en respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 incluye un paquete de estímulo de 26,000 millones de dólares que ha sido fuertemente criticado por no haber sido detallado y por ser reducido que los estímulos fiscales entregados entre otros mercados emergentes, según el presidente. Los recursos para este paquete provienen de una reducción de gastos y recortes salariales de funcionarios de alto nivel. Algunas de las medidas implementadas por el gobierno incluyen un mayor gasto en la salud, anticipar pagos de pensiones en hasta 8 meses, acelerar los procesos de obtención y registros de IVA y proveer soporte de liquidez y garantías por parte de los bancos de desarrollo. La tasa de desempleo en México subió a 5.2 en 2020, sobre todo debido al impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19, y se prevé que crezca ligeramente a 5.8 en 2021. Sin embargo, según estimaciones, el sector informal sigue siendo empleado o empleador alrededor del 60% de la fuerza laboral. Los desafíos clave que aún deben abordarse incluyen la alta dependencia de la economía de Estados Unidos, tasas de criminalidad altas y a comparación de sus vecinos de Estados Unidos y Canadá, desigualdad de ingresos, debilitamiento de la infraestructura y la educación, y décadas de subversión del sector petrolero. Otro punto de los que voy a hablar de la economía mexicana son los principales sectores económicos de México. La economía de México está diversificada, incluyendo las industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura representó el 3.38% del PIB de México en 2019 y empleó al 12.4% de la población activa del país en 2020. México es la séptima potencia agrícola
mundial y se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranja, aguacates y limas del mundo. La ganadería y la pesca también son actividades importantes para la industria alimentaria. México es también el quinto mayor productor de cerveza del mundo y el mayor exportador. Aunque la pandemia de COVID-19 ha implicado desafíos de peso, el sector agrícola ha sido uno de los más privilegiados de México, ya que no se vio tan afectado como los otros sectores, el sector industrial y el de servicios, e incluso registró periodos con un ligero crecimiento. La industria emplea al 26.1% de la fuerza laboral y representa casi el 30.88% del PIB según el Banco Mundial. México se encuentra entre los principales productores mundiales de muchos minerales, incluyendo la plata, el zinc y el mercurio. Además, las reservas de petróleo y gas son una de las posesiones más preciadas del país. El sector aeroespacial ha crecido considerablemente gracias al desarrollo de un clúster en Querétaro y la presencia de casi 190 empresas, entre ellas Bombardier, Groschen y el grupo Safara y Honeywell, que en conjunto emplean a 30,000 personas. México también es uno de los 10 mayores productores de automóviles del mundo, debido a importaciones debido a importantes inversiones inmobiliarias. El sector de la construcción es dinámico. En 2020, sin embargo, el sector de manufactura se vio gravemente afectado por la pandemia, especialmente de las industrias de automóviles, textiles y bebidas. El sector de servicios constituye al 59.87% del PIB y emplea al 61.37% de la fuerza laboral. Los sectores de alta tecnología, información y desarrollo de software están experimentando un verdadero auge, impulsados por la calidad de la fuerza laboral, los clústeres y los bajos operativos que favorecen a la creación de centros de llamadas. Aunque los servicios médicos y de turismo han crecido de manera permanente en los últimos años, gracias a costos de servicio más bajos que otros países occidentales. En 2020 el turismo, al igual que a nivel mundial, sufrió una baja considerable. Además, la industria del TI fue una de las más afectadas por la pandemia debido sobre todo a la caída abrupta de la inversión. Con esto que acabo de dar a conocer, podemos destacar el papel y el plano que juegan estos tres grandes estados en la región y lo que su economía impacta en la región. Gracias por su atención. Buen día.